perdón, lo que vamos a manejar en el diagnóstico del cáncer de próstata. Hablaba antes, cuando hemos salido del hotel con Carlos Hernández, que yo creo que coincidimos en que es importante tratar a los pacientes de una forma quirúrgica, no quirúrgica, como sea, pero hay que tratarlos, pero es muy importante el diagnóstico que tenemos que hacer y aumentar estos números, porque no podemos olvidarnos que si tenemos un 70% de gente que está dando vueltas con un diagnóstico de una biopsia negativa que sin que realmente sea negativa, pues la verdad no crea más que incertidumbre en el paciente. Yo creo que tenemos que intentar hacerlo mejor. Entonces, la imagen en estos momentos nos está aportando, como hemos visto, bastante visión de lo que tenemos que hacer y le voy a dar paso a Pedro. Pedro Arguis trabaja aquí en la clínica, en el equipo de radiología, y solemos estar en contacto porque cuando tenemos cualquier duda bajamos abajo y le decimos que nos lo vuelvan a leer o no leer y a ver qué es lo que pasa. Entonces él nos va a contar su experiencia desde el punto de vista de la resonancia. Hola, buenas tardes. Gracias al comité organizador por invitarnos a dar este tema. Que una pregunta es cómo identificar los pacientes para biopsia. ¿Es la resonancia magnética la solución? La introducción ya la habéis hecho. Magnífica introducción. Lo que estamos buscando es un test que pueda discriminar identificando el cáncer de próstata que va a ser clínicamente significativo para evitar lo que se ha dicho. Los programas de screening basados en PSA no han demostrado su utilidad y la resonancia de próstata la podemos utilizar en tres escenarios. Uno, paciente con elevado riesgo de presentar cáncer de próstata, por ejemplo, con un PSA elevado, un marcador tumoral elevado, al que no le hemos hecho nada y directamente pasamos a realizar la resonancia. Un paciente con elevado riesgo de presentar cáncer, le hemos hecho la biopsia transrectal, ha salido negativa y pedimos la resonancia, o en un paciente ya diagnosticado de cáncer de próstata que lo utilicemos para extensión, seguimiento o respuesta a tratamiento. En esta presentación lo que quiero es evaluar esto. Paciente con elevado riesgo de presentar un cáncer de próstata, si realmente le podemos pedir directamente la resonancia. Es decir, nuestra hipótesis de trabajo sería que la RM multiparamétrica tras un marcador tumoral elevado nos va a permitir seleccionar pacientes evitando biopsias en pacientes que no lo necesitan y mejorando el rendimiento en la detección de un cáncer clínicamente significativo. Vamos a utilizar una resonancia multiparamétrica donde en secuencias potenciadas en T2 analizamos el volumen prostático y los nódulos que puedan aparecer, como en este caso que aparecen dos nódulos. Vemos la morfología, vemos la celularidad en las secuencias de difusión. Vemos cómo se modifica con el contraste, cómo captan estos nódulos multicéntrico y la vascularización que tiene este tumor, con cómo se comporta el contraste a lo largo del tiempo. Aparece un documento de consenso que es el PIRAS, luego aparece el PIRAS-2, que realmente es muy importante para el desarrollo de la técnica porque realmente está diciendo a los servicios de radiología cómo se tiene que hacer la resonancia, cuáles son los parámetros técnicos necesarios para hacerla, cómo tenemos que reportarla y cómo tenemos que valorar las lesiones, para al final darles un score entre 1, 2, 3, 4, 5 y en función de esto determinar si el paciente no necesita hacer nada o realmente muy probablemente tiene un cáncer de próstata. Vale, ya hemos hecho la resonancia, ya tenemos ese score. ¿Qué esperamos de eso? Pues voy a comentaros un artículo que acaba de salir ahora en el Lancet, recientemente, en el cual se incluyen 576 pacientes y se compara la resonancia multiparamétrica con la biopsia transrectal y en pacientes con un PSA elevado. Descubren que la resonancia tiene una sensibilidad del 93% comparada con el 48% que sería hacer determinación de PSA y biopsia transrectal. Eso nos lleva a que podríamos evitar en un 27% hacer biopsias a los pacientes. 27% de pacientes se beneficiarían y no se les realizaría nada. Cuando la resonancia dice que existe un cáncer, que probablemente existe un cáncer de próstata clínicamente significativo, en el de 418, 213 sí lo tienen y la mayoría los identifica con 4 y 5. Tiene una baja especificidad, eso significa que no podemos obviar la biopsia. Siempre que tenemos una resonancia tenemos que confirmarlo con biopsia.
De 158 pacientes que dice que no tiene cáncer, 17 terminan teniendo un cáncer significativo. Pero si lo comparamos con la biopsia transrectal, en 452 que dice que no hay cáncer, 119 al final tienen un cáncer clínicamente significativo. Tienen más especificidad, pero menos sensibilidad. Con ello concluyen que se debe realizar la resonancia antes de biopsiar el paciente para evitar biopsias innecesarias y mejorar la detección del cáncer de próstata clínicamente significativo. Este es un metaanálisis que estudia todos los estudios que se han hecho con el PIRAD2, 3.857 pacientes evaluados, y aquí encuentra una sensibilidad un poquito más baja del 89% y una especificidad más alta de la que veíamos antes. Pero nos está diciendo más cosas. Una, que hay una gran heterogeneidad, que esa heterogeneidad en parte se debe a condiciones técnicas de la resonancia. Y ya el último que os voy a comentar, este es un grupo de trabajo que sigue a los pacientes que han sido catalogados como PIRAS-3 o PIRAS-4, de los que se ha dicho PIRAS-3 en el seguimiento solo un 4% tienen cáncer, y de los que se les ha catalogado como PIRAS-4 al final 69% tienen cáncer. Es decir, que si podemos reproducir estos datos, realmente podemos evitar biopsias, y además cuando decimos que una lesión tiene 4 o más, es obligatorio realizar biopsia. Este es otro grupo de trabajo canadiense que analiza los mismos estudios del metaanálisis, los analizan ellos y dicen que en base a que los resultados son muy heterogéneos, realmente no se debe considerar como la resonancia como primer estudio después del PSA. Sí que la consideran, tiene suficiente evidencia científica tras una biopsia transrectal negativa. O sea que estamos introduciendo más datos al debate. Y se ha hablado de la imperfección del PSA, existe también la imperfección de la resonancia magnética. En ocasiones es muy fácil, aquí vemos en próstata periférica un tumor muy grande con unas características claras de un tumor agresivo. Esto es muy fácil, pero otras veces existe un solapamiento en la apariencia de los procesos inflamatorios y tumorales. En este caso, una afectación difusa correspondía a una prostatitis. Este es un cáncer de próstata. Tenemos herramientas para diferenciar las dos cosas, pero a veces no es tan fácil. Y en la próstata central ocurre lo mismo, tumores muy evidentes, donde pocas veces nos vamos a equivocar diciendo que esto es un cáncer de próstata, pero en ocasiones lo que nos encontramos pues, es una próstata central muy grande, muy heterogénea, con muchos nódulos, y donde poder discriminar aquí un cáncer de próstata pues, es todo un reto diagnóstico. Y además, dentro de la imperfección de la resonancia tenemos un dato más, y es que dependiendo del patrón histológico, la resonancia detecta más o menos ese tumor, pasando incluso dependiendo del patrón histológico de un 36 a un 90%. Se ha hablado aquí antes de las terapias focales. Cuidado con estimar el volumen tumoral antes de hacer una terapia focal con resonancia, porque puede infraestimar realmente el tumor si nos encontramos determinados patrones histológicos. Por ejemplo, vemos aquí el seguimiento. Este es un paciente, esta es una resonancia hecha 2 años antes que esta, y vemos cómo prácticamente con el mismo tumor la celularidad aumenta y la curva dinámica ha variado, presentando aquí unas características más agresivas. ¿Cómo podemos mejorar esta imperfección de la resonancia? Pues están haciendo score diferentes al PIRAS, en el que además a veces el PIRAS el número viene determinado solo por 1 o 2 características de la resonancia. Podemos añadir más características de la resonancia, más características clínicas, pero al final lo que hacemos es complicarlo demasiado, siendo muy difícil la estandarización entre diferentes hospitales. Se están desarrollando contrastes basados en gadolinio específicos de próstata, pero de momento no se han comercializado. Y otra cosa en la que podemos mejorar es la comunicación. El PIRAS nace como una vía de comunicación entre la imagen, los radiólogos,
los urólogos y pacientes, porque al final estamos intentando modificar el manejo del paciente, y para eso tenemos que tener, el urólogo tiene que tener muy claro cuando le llega la resonancia qué es lo que ha pasado allí. Aquí vemos cómo si en un cáncer de riñón hacemos un escáner y en lugar de un informe y unas imágenes lo pasamos a una impresora 3D y le entregamos al urólogo la pieza con el tumor, mejoran los resultados quirúrgicos. Pues esto, intentar mejorar la comunicación en todos los ámbitos, incluyendo el de la resonancia, con tablas, con esquemas donde nosotros podamos identificar el tumor, pues va a facilitar y va a mejorar nuestros resultados. Con todo lo que os he contado hasta ahora, pues mi conclusión es clara. Si hacemos una buena selección de pacientes, tenemos un equipamiento adecuado, si tenemos un grupo de trabajo con formación y experiencia suficiente y existe una buena comunicación interdisciplinar, la resonancia magnética multiparamétrica puede utilizarse en pacientes con riesgo elevado de cáncer de próstata para evitar biopsias innecesarias, aumentar la detección del cáncer clínicamente significativo, resultando coste efectivo. Y ya había terminado la presentación y el doctor Álvarez me dice que ayer ha salido un nuevo artículo. Y es un artículo que valora coste-efectividad, no lo he podido leer, me quedo solo con el resumen, que viene a decir que a partir de un 89% de sensibilidad en la detección de tumores, la resonancia es coste-efectivo. Gracias por vuestra atención.